Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a fondo a un cambio, ¿eh? Pues un cambio clave en las escuelas de educación básica aquí en la Ciudad de México. El tema es este: de la evaluación estandarizada a la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Exacto. La famosa NEM que impulsa esta transformación. Sí, pero a ver, ¿qué significa realmente este brinco? ¿Cómo se vive esto en el salón, en las juntas de maestros? Para entenderlo mejor, vamos a escuchar, a analizar las voces, las experiencias de maestras, de maestros de aquí de la ciudad. Información que recopiló la Autoridad Educativa Federal. Precisamente, esta exploración se basa justo en esos diálogos, en lo que dicen los colectivos docentes. Vamos a desmenuzar qué es esto de la evaluación formativa en la práctica, ¿no? También cuál es el papel de las nuevas comunidades de transformación de la enseñanza, las CTE, que son, ya hablaremos de ellas, y cómo cambian cosas tan importantes como el acompañamiento, la retroalimentación y qué herramientas usan ahora los profes. La idea es entender el cambio desde quienes lo están viviendo. Perfecto. Ok, empecemos por lo básico, si te parece. Esta transición de la evaluación estandarizada, la que ya conocíamos, a la evaluación formativa de la NEM, ¿cuál es la diferencia de fondo? El cambio más radical. Mira, la diferencia es un cambio de paradigma, como dicen los documentos y los expertos que citan. Dejamos atrás esa idea de evaluar para medir, para poner un número, ¿sabes? Fragmentando a veces el conocimiento y usando esos números para comparar, ya sabes, alumnos, escuelas. Sí, las famosas comparaciones. Exacto. Y ahora la propuesta es, un enfoque donde la evaluación es parte integral del proceso de aprender y enseñar. No es algo aparte. O sea que ya no es ese momento final de a ver qué calificación sacaste y ya. Justo. La NEM lo dice claro, citando su plan de estudio 2022, algo así como que la evaluación forma parte del proceso formativo, está metida en la relación entre profe y estudiante, y dentro de un currículum que busca integrar conocimientos con la realidad de los chavos, ¿no? Está tejida con la didáctica. Ok. Como dice el doctor Ángel Díaz Barriga en los materiales, no hay un momento para enseñar y luego otro para evaluar. Es un continuo. Suena bien, suena lógico, pero ¿cómo se asegura uno de que no se quede en buena intención? ¿Hay una receta que todos tengan que seguir ahora? Ese es un punto clave que recalcan mucho los docentes. No es una receta. El mismo doctor Díaz Barriga lo subraya. La evaluación formativa ayuda a enseñar y aprender, sí, pero sus formas concretas, las acciones específicas, esas no vienen de arriba. Esas surgen de la autonomía profesional del maestro, de su formación, de sus saberes, de lo que vive en su salón. Es un enfoque, adaptado, vivo. Entiendo. Se valora mucho la experiencia del docente entonces. Y en este contexto aparecen mucho las comunidades de transformación de la enseñanza, las CTE. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué son tan importantes? Pues mira, las CTE aquí en la Ciudad de México son como una redefinición, una evolución de los consejos técnicos escolares, los CTE de antes. Pero lo interesante, según cuentan las fuentes, es que no fue nada más un cambio de nombre desde una oficina. Fueron diseñadas, construidas por los propios maestros, por los colectivos. Vaya, eso sí que marca una diferencia. No es algo impuesto, sino que nace de ellos mismos. Pero, más allá de cómo surgieron, ¿cuál es su propósito? ¿Qué buscan? Su razón de ser es, convertirse en espacios de verdad para el diálogo profesional. Que los profes puedan aprender unos de otros, compartir sus experiencias, ¿sabes? Tanto los éxitos como los problemas, los dilemas, y que juntos analicen su práctica y tomen decisiones pedagógicas, pero de forma colegiada, informada. Como un equipo, digamos. Exacto, es el espacio donde se busca impulsar ese cambio del que hablan. Pasar de la escuela que tenemos a la escuela que queremos, más alineada con la visión de la NEM. Son, digamos, el corazón donde se intercambian saberes y se reflexiona críticamente, algo esencial para una evaluación formativa real. Entendido que son las CT. Pero a ver, la pregunta clave es, ¿cómo se conectan con la práctica? ¿Cómo se vinculan con esto de la evaluación formativa en el día a día?
Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Totalmente. Son como el motor y la plataforma, van de la mano. Fíjate, en la CTE pasan varias cosas cruciales para la evaluación formativa. Primero, y muy importante, es ahí donde se discute juntos el cambio de paradigma. Los papeles dicen que la primera sesión de CTE del ciclo escolar trató justo el documento de esta transición. Es como poner la base, ¿no? Entender todos de qué va. Ponerse de acuerdo en el punto de partida. Lógico. Exacto. Y de ahí se pasa a construir la práctica juntos. En la CTE, los profes analizan lo que hacen diario. Ven los avances de los alumnos, las dificultades, pero no solo viendo calificaciones, sino de forma más amplia. Identifican logros y, sobre todo, rediseñan estrategias de enseñanza y evaluación, pero juntos. Es un ciclo. Reflexión, acción, reflexión otra vez. Mencionaste antes algo de evaluación institucional. ¿Cómo entra eso aquí? Ese es un punto bien interesante que sale de lo que dicen los maestros. Las CTE, cuando funcionan bien, operan como una especie de autoevaluación formativa, pero para la escuela entera. El colectivo, como equipo, analiza el impacto de lo que hacen, identifica qué los limita, cosas de adentro o de afuera, y llegan a acuerdos para mejorar. Ah, caray. Pero la clave es que esto viene desde la colaboración, desde la autocrítica constructiva. Muy diferente al modelo de antes de rendir cuentas para arriba o que te controlen desde afuera. Es la escuela viéndose a sí misma para mejorar. Vaya, qué perspectiva tan potente. La escuela evaluándose formativamente a través de sus profes reunidos. Y supongo que no se queda en pura plática. Para nada. Algo que dicen mucho los maestros es que las CTE son el lugar para compartir herramientas concretas. Hablan de que ahí se pasan las rúbricas que diseñaron, los portafolios que están usando. Ah, claro, las herramientas prácticas. Sí, los diarios de clase donde anotan cosas importantes, las listas de cotejo que les funcionan, instrumentos que a lo mejor un profe creó o adaptó para su grupo. Y al compartirlos en la CTE, ¡pum!, se vuelven conocimiento de todos. El saber individual se hace colectivo. Se enriquece entre todos. ¿Circula? Justo. Incluso, fíjate, las bitácoras o relatorías que hacen de las sesiones de CTE, los mismos profes las ven como algo valioso. Sirven para dejar por escrito esa reflexión conjunta, los acuerdos, lo que aprendieron como escuela. El saber se construye y se registra juntos. Muy interesante esa idea del saber colectivo que se arma en la CTE. Ahora, vámonos a dos palabras que suenan mucho en todo esto: acompañamiento y retroalimentación. Parecen ser clave en la evaluación formativa. ¿Cómo cambian con este enfoque? Cambian de raíz, totalmente. A ver, empecemos con el acompañamiento. Antes, esa palabra, sobre todo si venía de supervisión o dirección, a veces sonaba a fiscalización, ¿no? A que iban a ver qué hacías mal. La evaluación formativa le da la vuelta. Habla de una presencia pedagógica, constante, cercana, reflexiva, algo que pasa en el día a día metido en el proceso de enseñar y aprender. ¿Y cómo se ve esa cercanía, esa reflexión? ¿Qué la hace distinta? La clave, insisten los profes, es el diálogo. Pero un diálogo horizontal, donde la voz del maestro de aula cuenta. Reflexivo, que invite a pensar sobre la práctica y basado en la escucha y la confianza. Y esto aplica tanto entre el profe y sus alumnos como entre colegas y con los directivos, supervisores, ATPs. La idea es que dejen de ser vistos solo como evaluadores externos. Que no sean los que vienen a poner la calificación, digamos. Exacto. Que se vuelvan acompañantes formativos de verdad. Su papel es observar para entender, sugerir cosas desde lo pedagógico, dialogar sobre la práctica, los retos, no solo juzgar o chequear si cumpliste. Entiendo la lógica que plantean los maestros. Pasar del control a colaborar más. Y ojo, un punto crucial. Este acompañamiento tiene que ser contextualizado. O sea que respete los ritmos de aprendizaje de cada niño, que adapte las estrategias a la realidad de cada grupo, de cada escuela, y con un enfoque inclusivo claro. Poner atención a las barreras para el aprendizaje y la participación, las VAP. Buscar cómo quitar esos obstáculos que a veces limitan a algunos alumnos. Ok, queda claro el replanteamiento del acompañamiento. ¿Y qué onda con la retroalimentación?
Me imagino que también se aleja de ser nomás la nota o el bien, mal. Totalmente. La retroalimentación aquí, cambia su propósito principal. Ya no es tanto justificar una calificación. Su función es guiar al estudiante, ayudarle a ver sus puntos fuertes, dónde necesita mejorar y sobre todo a entender cómo aprende. Por eso no puede ser un comentario aislado al final de un bloque. Tiene que ser un proceso continuo, diario en la interacción en el salón. Suena muy bien, pero hacerlo con 30, 40 alumnos debe ser un reto enorme. ¿Qué características dicen los profes que debe tener esa retroalimentación para que jale, para que funcione? Reconocen el reto, claro, pero también son muy claros en lo que buscan. La retroalimentación formativa debe ser, primero, honesta y respetuosa, constructiva, o sea, enfocada en el trabajo, no en la persona, oportuna, ¿no? Que llegue cuando el alumno puede usarla para mejorar, no semanas después. Clara, que se entienda qué se espera, qué puede hacer diferente, y personalizada, ajustada a cada quien. Sí, suena exigente pero necesario. Pero si hay algo que repiten mucho es el enfoque dialógico. Hablan de una conversación pedagógica horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del estudiante importa, que se le escucha, que se habla con él sobre su aprendizaje, no solo se le informa sobre él. Es un intercambio. Me gusta eso de conversación pedagógica. Le da un toque más humano. Exacto. Y esa es otra dimensión clave que señalan. La humana, la afectiva. Una buena retroalimentación también implica reconocer los logros, los esfuerzos. Usar la empatía, escuchar sin juzgar. Y fundamentalmente, construir confianza. Que el alumno confíe en que puede aprender. Va más allá de lo académico puro. Incluso, buscan que impulse la metacognición. Que los chavos piensen en cómo aprenden, qué les sirve, qué no. Es un cambio profundo, ¿eh? Definitivamente. Y si cambia tanto la filosofía, las interacciones, pues las herramientas, los instrumentos para evaluar, ¿también tienen que cambiar? ¿Qué dicen los profes de esto? ¿Qué prefieren usar para esta evaluación más auténtica? Son muy específicos, fíjate. Hay un interés claro en usar varias herramientas que les permitan ver y valorar el proceso de aprendizaje, no solo el resultado final. Quieren cosas que les den información rica, contextualizada. Las que más mencionan son, primero, las rúbricas. Las ven súper útiles no solo para evaluar a los alumnos con criterios claros, sino también para guiar la reflexión en la CTE sobre cómo enseñan e incluso para autoevaluarse. Versátiles entonces. Sí. Segundo, los portafolios de evidencias. Pero ojo, piden usar el portafolio no numérico, el reflexivo. La idea no es juntar papeles por juntar, sino que el alumno, con ayuda del profe, elija trabajos que muestren cómo avanzó, qué aprendió y qué piensa él de eso. Entiendo. Calidad de reflexión, no cantidad. ¿Qué más? Tercero, y esto es básico para ellos, la observación directa y continua del profe en el salón. Su mirada experta sobre cómo interactúan los niños, cómo resuelven problemas. Y también valoran la observación entre pares, entre profes, como algo formativo. Mencionan también los diarios o diarios de campo, para que el profe anote observaciones importantes, reflexiones sobre lo que pasa en clase. Pero dicen que no sea el diario de trabajo burocrático que a veces sienten como carga. Este es para pensar en la pedagogía. Veo que son herramientas muy enfocadas en el proceso, en la reflexión. Justo. Suman también las listas de cotejo como algo práctico para ver si se cumplieron ciertos pasos o características en una tarea. La valoración diagnóstica la ven crucial. Usar diferentes estrategias al inicio para entender bien de dónde parten los alumnos, como grupo y cada uno. Y claro, valoran mucho los instrumentos de autoevaluación y coevaluación. Que los mismos alumnos piensen sobre su aprendizaje y se evalúen entre ellos con respeto y criterios claros, claro. Y que los profes también se autoevalúen. Y finalmente, como decíamos, las bitácoras y relatorías de la CTE, para documentar esa reflexión colectiva. Es una caja de herramientas bien distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Refleja un cambio fuerte en qué se valora mirar y registrar. Y por el contrario, si esto es lo que quieren usar, ¿qué es lo que piden quitar? Me imagino que ahí también son claros. Clarísimos. El grito principal es:
Quiten la carga administrativa excesiva y todo lo que sienten que es estandarizado, impuesto y que no ayuda a la pedagogía real. Piden específicamente eliminar evidencias que sienten repetitivas. Hablan de fichas descriptivas que no les dicen nada nuevo, hojas de seguimiento que duplican información, llenar plataformas con datos similares. El famoso papeleo. El papeleo, exacto. Piden no hacer esa sistematización extra solo para justificar calificaciones o para cumplir con que haya observaciones escritas de cada alumno en formatos fijos. Quieren que lo que documenten sirva para su reflexión, para mejorar, no para el control externo. Tiene toda la lógica. ¿Algo más en la lista de ya no, por favor? ¿Sí? Piden muy claro eliminar exámenes estandarizados, internos o externos, y los extraordinarios como se hacían antes. Sienten que no evalúan aprendizajes reales ni procesos. Mencionan incluso evaluaciones externas que ven descontextualizadas, como las de Mejor Edu o la antigua Olimpiada del Conocimiento. Sienten que esas pruebas no reflejan lo que pasa en sus salones. Entiendo. Buscan, en general, simplificar formatos, digitalizar trámites que les quitan tiempo, planeaciones en formatos rígidos, registros, expedientes. Y algo que recalcan mucho, piden que se respete su autonomía profesional, que no les impongan metodologías únicas o formatos de planeación desde fuera. Quieren poder decidir ellos, con su criterio y conociendo a su grupo, qué instrumentos usar, sus observaciones, sus portafolios, sus rúbricas. Entonces, si vemos el panorama completo, hemos recorrido una transformación profunda que se busca en la educación básica de la Ciudad de México. La idea central parece ser moverse de medir y estandarizar a una cultura de evaluar para aprender. Más dialógica, colaborativa, situada, con la CTE como eje. Así es. Las voces de los profes, como se ven en las fuentes, dibujan un deseo claro. Quieren centrarse en el acompañamiento pedagógico real cercano a los chavos. Quieren usar herramientas que les sirvan para entender cómo aprenden sus alumnos y cómo mejorar. Y sobre todo, quieren hacerlo colaborando con sus colegas, en su CTE y de forma que responda a la realidad de sus escuelas. Claro que, como todo cambio grande, este camino tiene sus piedras, sus retos. Los mismos docentes lo señalan. Por supuesto, y son muy conscientes. Mencionan, por ejemplo, que necesitan formación continua, pero que sea útil, práctica, con ejemplos concretos de cómo llevar esto al aula, no pura teoría. Y quizá el clamor más fuerte es la urgencia de bajarle a la carga administrativa. Sienten, y lo dicen claro, que tanto papeleo y burocracia les quita tiempo valioso para lo importante: estar con los alumnos, planear juntos, reflexionar. Es, sin duda, una transformación, ambiciosa, compleja, con retos grandes. Pero la visión que transmiten los profes es potente. Quieren construir una evaluación más humana, más significativa y, sobre todo, más útil para que todos aprendan mejor, alineada con lo que dice la nueva escuela mexicana. Y quizás para dejar una reflexión final. Si aceptamos que esta evaluación formativa y el éxito de la CTE dependen tanto de la autonomía del profe y de esa construcción colectiva de saberes, la gran pregunta es: ¿cómo pueden las estructuras más grandes, supervisión, autoridades, adaptarse para de verdad facilitar y proteger esa autonomía y esa colaboración, en vez de, chance, sin querer, terminar ahogándolas con más control administrativo o con la tentación de imponer la solución o la metodología desde arriba? Ahí está quizá una clave para que este cambio necesario sea, profundo y duradero. Gracias por escucharnos. Te dejamos el link del Drive en el primer comentario fijado. Deja tu like y comparte si este material te es de utilidad.